Y ese tema todo lo necesitamos, ¿para qué? Para sanar los corazones de aquellas personas que se han endurecido. ¿Por qué se endurece una persona? Por el maltrato, por el trato que se le dio de chiquito, grande, por todo lo que ha vivido, ¿verdad? Y se va endureciendo su corazón. ¿Qué es lo que lo hace duro? El resentimiento, la falta de perdón, el maltrato y otras cosas que vamos a ver ahorita. Bueno, quiero que se aprendan este versículo de la Biblia, de Proverbios 4, versículo 23. ¿Quién se lo sabe? Los jóvenes se lo saben. Por eso quise que se queden los jóvenes, porque hay jóvenes que a lo mejor tienen su corazón duro, y tener un corazón duro es tener un corazón enfermo. Necesitan sanidad. Por eso le puse al tema sanando a los de corazón duro. Proverbios 4:23 en la traducción Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese no es el texto base, ese es el último versículo de este tema, para que terminemos conscientes de que sobre todo lo que tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, y en otras traducciones dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuando hablamos del corazón, hablamos de cuidar tu mente, porque la mente es el asiento de las emociones, de los conocimientos, de los recuerdos. Ahí está. Y tal lo que guardas ahí es tal como vas a actuar. Por eso, aunque hoy voy a mencionar más corazón que mente, sepan que estar hablando del corazón es estar hablando de tu mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque ella es la fuente de la vida, porque lo que hay en ella decide tu forma de vida futura, de lo que guardes ahí. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que nos unjas con tu Espíritu Santo y nos respaldes, de tal manera que tu iglesia pueda recibir de ti esa manifestación de tu Espíritu, y de acuerdo a lo que cada uno necesita. Tú has puesto, creo yo, en mi corazón dar este tema a toda la iglesia, aún a los jóvenes que les pedimos que se quedaran aquí. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir esta palabra y puedan revisar si su corazón no está duro para contigo, para con sus padres, para con su hermano, su hermana. Vamos a revisar si su corazón no está duro para con su tío, para con su tía. Vamos a revisar si su corazón no está duro contra el profesor de la escuela, contra algún amigo o amiga. Y vamos a revisar también, Señor, si la mamá no está con un corazón duro hacia la esposa, hacia los hijos, si la mamá no está con un corazón duro hacia sus suegros y suegras, o hacia algún hermano o hermana en la fe. Vamos a revisar si el esposo no tiene un corazón duro contra su esposa, contra sus suegros, contra sus tíos, contra sus hermanos en la fe. Ora a ti, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en esta mañana a los corazones duros y quebranta el corazón de piedra. Quebranta el corazón duro, ese corazón que ha guardado tanto resentimiento, que ha guardado tantos recuerdos, que lo han llevado a portarse mal con los demás, que le ha llevado a portarse duro, a portarse grosero, desobediente a ti y a quien merece obediencia. Dios, ora a ti, que tu Espíritu Santo quite la dureza de los corazones y sean quebrantados aquellos que necesitan ser quebrantados, y sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de los cristianos de corazón duro. ¿Por qué? Porque tanto física como espiritualmente debemos estar bien del corazón, ya que de su buen funcionamiento depende la salud física y salud espiritual. La salud espiritual significa vivir en santidad. Si no hay santidad, tu corazón puede estar duro. Pero si el corazón no está bien espiritualmente o está duro, él o los cristianos no se portan como el Creador quiere o no viven en santidad.
Y cuando él o los cristianos no viven como él quiere o no viven en santidad, y cuando él o los cristianos, repito, no viven como el Creador quiere en santidad, hay que ver por qué. Hay que ver por qué tu hija es tan rebelde. Hay que ver por qué tu hijo es tan rebelde. Hay que ver por qué la esposa como que atiende con una frialdad y mucha indiferencia al marido. Hay que mirar por qué el marido trata con mucho despotismo y mucha prepotencia y muy feo a la esposa. Hay que revisar cómo nos tratas tú a algún hermano, a alguna hermana, a tu suegro, a tu suegra. Hay que revisar todo eso. Hay que revisar por qué el corazón está duro. ¿Para qué? Para sanarlos. Cuando el corazón está mal físicamente, hay que medicarlo físicamente. Y cuando está mal espiritualmente, hay que medicarlo espiritualmente. ¿Con qué? ¿Con qué se medica el corazón cuando está mal espiritualmente? Con la palabra del Señor. Y la Biblia lo dice. Vamos a ver qué dice Proverbios 4, verso 22, del 20 al 22. Dice: hijo mío, o podría decir hija mía, o papá mío, o mamá mía, o suegro mío, o suegra mía, no sé. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Corazón duro, los que se portan mal con los demás. ¿Qué necesitan? Sanidad. ¿Cómo se van a sanar? Recibe la palabra y deja que el Espíritu Santo te convenza de que estás mal, de que tienes un corazón duro, para que te arrepientas y te corrijas y se sane tu corazón. Una vez que los cristianos o cualquier persona se toman el medicamento espiritual, que es la palabra de Dios, y la guardan en su corazón o en su mente, y digo mente porque en la Biblia la palabra corazón es sinónimo de mente, y digo mente porque en la Biblia, repito, la palabra corazón es sinónimo de mente, y esta se sana. Evidencias: cuando alguien recibe la palabra del Señor, la come, la digiere, dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno. Cuando no la toman, la persona o cristianos se ponen peor, porque aunque por algún tiempo pueden fingir estar bien, pero si sus acciones no se corrigen, eso indica que la persona o cristiano o cristiana no se está tomando el medicamento. Eso quiere decir que aunque oyen la palabra, no la comen, o la comen pero no se la pasan, no la guardan en su corazón, no la guardan en su mente, y eso indica que no la van a poner en práctica, y eso indica que la escupieron, la vomitaron. Hay quienes se les olvida el mensaje, saliendo de aquí ya no se acuerdan, y era un mensaje que te comprometía a ser fiel a la esposa, era un mensaje que te comprometía a dejar la fornicación, es un mensaje que te comprometía a no robar, a no mentir, y lo escupiste. Pues sigues mal, sigue tu corazón duro, porque escupiste el medicamento que es la palabra del Señor. Y esos síntomas de que la persona o cristiano tienen un corazón duro, y esos son síntomas de que la persona o cristiano tiene un corazón duro. Cuando la oyen, pero no la ponen en práctica, porque la escupen. Esos son síntomas de que su relación con Dios y los prójimos no están bien, porque escupen la palabra. Venimos aquí, oímos la palabra y no la ponemos en práctica. A esos el apóstol Santiago le llama oidores olvidadizos. Y también el apóstol Santiago dice: no son bienaventurados los oidores, sino los hacedores, los que guardan la palabra en su corazón y salen de aquí después de oír la palabra corregidos y dispuestos a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Dice la palabra de Dios a los cristianos y cristianas, sea papá o mamá, o la hija o el hijo.
Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. En el capítulo 4, versos del 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando alguien endurece su corazón, no se corrige, sigue viendo pornografía, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando, sigue chismeando, sigue murmurando, sigue poniéndose rebelde a papá y a mamá, hasta se atreve a desafiar a papá y a mamá. Qué tristeza saber o mirar a un hijo que tiene 14, 15 años, que es la edad de la adolescencia, que se ponen, pero trompuditos, se levantan trompuditos, se acuestan trompuditos, quieren beso. Se acuestan enojados, se levantan enojados, nadie les ha hecho nada, nada más porque papá y mamá no les permiten hacer lo que ellos quieren. ¿A qué se debe eso? Su corazón está duro, muy duro. Cuando alguien endurece su corazón, se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas y toda clase de acciones carnales y mucha rebeldía hacia autoridades o hacia quien les quieren ayudar. En otras palabras, y objetivo del tema, dice: ya no vivan como los perdidos gentiles, ciegos y confundidos, que andan en la vanidad de su mente, y todo por la ignorancia que en ellos hay, o por rechazar la forma de vida que Dios nos ofrece, y cometen todo tipo de pecados sin haber quien los frene, y viven así. ¿Por qué? Por haber endurecido su corazón a Dios e ignorado su palabra. ¿Habrá alguien en casa que se porte bien mala onda con el marido? ¿Habrá alguien en casa que se porte bien mala onda con la esposa? ¿Habrá alguien en casa que se porte bien mala onda con sus papás? Si los hay, tenemos corazones duros, endurecidos por el engaño del pecado, pensando que no pasa nada si te portas mal, cuando sí pasan cosas cuando uno se porta mal. De acuerdo a estos versos que acabo de mencionar de la Biblia, el hacer lo contrario a la palabra de Dios después de leerla o escucharla es como si la escupiéramos, y eso es endurecer el corazón, y eso se demuestra siendo insensibles a la palabra de Dios. Y por eso algunos cristianos y cristianas se entregan a cometer todas las obras de la carne o todo tipo de impurezas con su cuerpo, tal como lo dice la carta a los cristianos de Éfeso en el capítulo 4, verso 19. Ya lo leímos hace un momento, vamos a leerlo, es el último verso de Efesios 4, que acabamos de leer hace un momento. Dice, Efesios 4, verso 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso puede suceder cuando las personas o cristianos endurecen su corazón a Dios. ¿Cuántos no conocemos que han endurecido su corazón a Dios y dejaron de congregarse? Hoy los encuentran que ya fuman, hoy los encuentran que ya toman, hoy los encuentran que andan ya adulterando, fornicando o haciendo cosas que no le agradan al Señor. Andan actuando o viviendo de acuerdo para satisfacer nada más sus deseos carnales. Eso habla de que su corazón se endureció. ¿A quién? A Dios. Pero al endurecer el corazón a Dios, también estás endureciendo tu corazón para con tu prójimo. Dios te manda que ames a tu esposa y la cuides como Cristo cuida de la iglesia. Amar a la esposa significa respetarla, hablarle bien, no andar enojado con ella siempre, hablarle suavemente, amablemente, pedirle las cosas, por favor. Eso es de nada más un poquito de lo que implica amar a la esposa y cuidar de ella como Cristo cuida de la iglesia. ¿Cómo tratas a tu esposa, varón? ¿Con dureza? Pues a lo mejor tu corazón está duro porque cómo te trató papá desde chiquito,
y así quieres tratar a los demás, y no debe de ser. La esposa que maltrata al marido, que le dan sus cachetadas, sus pellizcos. Hermanos varones, por ahí aprendí una señal: si eres un marido maltratado, solamente levanta tus manos así para que nadie sepa lo que estás diciendo. A ver, levanta tu mano. Ya se levantaron varios. A ver. O esposas maltratadas, para que el esposo no se da cuenta que lo está descubriendo y le está sacando los trapitos a la luz. Nomás hágale así cuando pase a algún lado, o cuando pase aquí, por aquí: pastor. Ya sé que hay que llevarles administración, si es necesario, hasta liberación. Pedro, Toño, y en el Toño dice amén, amén. Bueno, ¿eso qué indica? Corazones duros. Eso quiere decir que estamos enfermos, estamos mal. Los hijos, ¿cómo son? Cuando vas con tu hijo y tu hija, puede levantar la mano ante tu esposo o ante la autoridad espiritual y le dices: pastor, mis hijas. Pastor, mis hijos. O los hijos pueden levantar la mano así: papá y mamá nos maltratan mucho. Eso puede suceder, de que las personas se entreguen a la rebeldía, a satisfacciones carnales, a dejar de buscar a Dios cuando endurecen su corazón a Dios y a su palabra. Así que los cristianos o cristianas de corazón duro no son los sordos o mudos, no son los que no leen o no escuchan la palabra, sino los que, a pesar de leer y escuchar la palabra de Dios, hacen todo lo contrario a ella. Son los que, aún conociendo la verdad, hacen lo que quieren, hacen a un lado la Biblia, se hacen insensibles o duros a la palabra del Señor. ¿Cómo? Diciendo: yo no creo, eso es fanatismo, eso me aburre, eso no sirve. Y eso es como si la escupieran. Y esos son los que, profesando ser sabios, se hicieron necios, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 1 verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, tercos, testarudos, testarudas. ¿Conoce a alguien? No, aquí puros obedientes al Señor, suavecitos, cooperando con el Espíritu Santo. Ahorita todos estamos bien dóciles. Pero ¿cómo se pone cuando tu mamá te manda? A ver, te pones a lavar los trastes y me arreglas bien tu cuarto. Y me apagas la computadora un rato. Se ponen dóciles, luego encima apagan todo y se ponen a hacer tu quehacer. Pero si no lo hacen así, ¿qué pasa? Tu corazón lo has endurecido para con papá y para con Dios, porque Dios dice que debes de obedecer a papá y a mamá para que seas de larga vida sobre la tierra y todo salga bien. Para que tu corazón esté sano, tienes que obedecer a papá y a mamá. La esposa, para que su corazón esté sano, tiene que sujetarse a su marido y respetarlo. Dios santo, ni un amén. Bueno, aunque ustedes no me animen, Señora, anímame. El esposo tiene que entrarle con la lana, el gasto. El que no provee para los suyos ha negado la fe y que un incrédulo. Y el que no le entra, que se ha endurecido su corazón, es marro, macana, no sé cómo le dicen. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, los de corazón duro no son los que no oyen la palabra, no son los que no leen la palabra, son los que la leen y los que la escuchamos, pero nos hacemos lo que queramos y actuamos conforme a la carne. Los cristianos o cristianas de corazón duro en este tema no es él o la que ignora la existencia de Dios.
No son los que ignoran los milagros de Dios, no son los que no han visto sus maravillas, sino los que a pesar de ver sus milagros y maravillas deciden hacer su propia voluntad, deciden satisfacer sus deseos carnales, cometiendo toda clase de impurezas. ¿Cuántos matrimonios que hicieron pacto aquí hoy en día están divorciados? ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón para con Dios y para con la esposa o para con el esposo. ¿Cuántos, conociendo la palabra hoy en día, les dice, ¿por qué no te congregas? Ah, no, pues yo los veo en YouTube. Yo leo mi Biblia en casa y oro en casa. Oye, pero la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacer. Ah, pero ahora ya me llegan los mensajes por YouTube, ya no necesito ir al templo. Tienes que reunirte, somos un cuerpo en Cristo. Y dice el Señor en su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Ah, bueno, luego, y no los vemos que asistan, los animamos, quedan de venir y no llegan. ¿Qué quiere decir eso? Que han endurecido su corazón. Se entregan a todo tipo de impurezas y de rebeldías y de obras carnales. Dice la Biblia en la carta a los cristianos hebreos, capítulo 3, versos del 15 al 16. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, los cristianos y cristianas de corazón duro no son los que ignoran las maravillas de Dios, como el pueblo de Israel vio maravillas de parte de Dios, también escucharon la voz de Dios. Entonces, no son los que ignoran las maravillas de Dios, sino los que han visto las maravillas de Dios. No son los que no han escuchado la palabra de Dios, sino los que la escuchan, pero son insensibles a la palabra del Señor y desobedecen en lugar de obedecer. Esos son los de corazón duro. Los cristianos o cristianas de corazón duro son aquellos que piden perdón, pero no perdonan. Son los que piden perdón, pero no dan frutos de arrepentimiento, como el faraón, el cual pedía perdón a Dios y a los del pueblo de Israel, pero no daba frutos de arrepentimiento, no lo liberaba. Aunque en este caso era Dios quien endurecía el corazón de Faraón, sin embargo este ejemplo nos sirve para entender qué significa endurecer el corazón a Dios y al prójimo. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo capítulo 10, versos del 16 al 20. Dice así: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Dios, vuestro Dios, y contra vosotros. Ahí se estaba arrepintiendo. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis al Señor vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró al Señor. Entonces Dios trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Dios endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Repito, aunque en este caso fue Dios el que endureció el corazón de Faraón, este ejemplo hoy nos sirve para definir al cristiano o cristiana de corazón duro. Él o la que pide perdón, pero no perdona. Él o la que pide perdón, pero no da frutos de arrepentimiento, no deja de hacer lo malo. Estas son evidencias de tener un corazón duro contra Dios y el prójimo. Faraón pidió 10 veces perdón a Dios, perdón al pueblo de Israel y perdón a Dios. 10 veces. Y las 10 veces
dio fruto de arrepentimiento, no. En cuanto recibía la bendición, se quitaba la plaga, ¿qué hacía él? Volvía otra vez y se iba sobre el pueblo de Israel. Órale, pues no, que les pidió perdón. ¿Cuántos están duro y dale tu hijo, tu hija, tu esposo, ya te pidió perdón 1, 2, 3 veces y vuelves otra vez a recordarle su pasado y lo que hizo antes? Si la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no tenemos por qué estar recordándole otra vez su pecado al hermano, a quien sea, cuando ya pedimos perdón una vez o ya pidió perdón una vez. Los duros de corazón son aquellos que piden perdón al prójimo y a Dios, pero vuelven a hacer lo mismo. Y ese prójimo puede ser el esposo, ese prójimo puede ser la esposa, ese prójimo puede ser el hijo, la hija, tu suegro, tu suegra, tu tío, tu tía. Porque a esos que menciono es a los cuales les pedimos perdón, pero no nos corregimos, no dejamos de hacer aquello que va en contra de Dios, y nuestros padres o hijos e hijas o suegro, suegra, esos son los de duro corazón. Piden perdón a Dios, piden perdón al prójimo, pero siguen igual, vuelven a maltratar a las personas. Los cristianos o cristianas de corazón duro son aquellos o aquellas que cuando ven a alguien con necesidad le dan la espalda y lo dejan que se rasque con sus uñas. Cuando tiene en su mano el poder para ayudarlo, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 7: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Así que los cristianos o cristianas de corazón duro, estoy mencionando cristianos y cristianas porque el tema no es para gente incrédula, es para gente que oímos, leemos y tenemos cursos bíblicos y toda la cosa. Es para nosotros, es para mí. Los cristianos o cristianas de corazón duro no es el que dice creer en Dios, no es el que no oye la palabra de Dios, no es el que ha visto maravillas y milagros, sino el que no ayuda a alguien que tiene necesidad cuando se tiene el poder para hacerlo. Ese alguien puede ser tu mamá. ¿Cuántos tienen papás que todavía vives aparte, ya te casaste todo, y desde cuándo no revisas a ver si no les falta algo a tu papá o a tu mamá? Es triste mirar hoy en día cómo los padres va avanzando la edad y los hijos se olvidan de sus padres. He estado mirando viejitos, señores, con bastón que apenas pueden caminar. Digo, ¿dónde están sus hijos de este señor? ¿Dónde están los hijos de esta señora? ¿Dónde están los hijos de las mamás solas por las cuales se ora los viernes? Que batallan con su economía. ¿Dónde están los hijos de los papás solos y ya grandes de edad que antes trabajaron duro? A lo mejor no te dieron las riquezas que tú querías, a lo mejor, pero te dieron de comer, te trataron de ayudar en lo que pudieron. Vean, hermanos, a veces endurecemos el corazón hasta con los pobres, los pobres hombres que andan ahí pidiendo el centavo cuando limpian el parabrisas. Lo primero que a veces te volteas como que no lo ves, o le pones cara de enojado para que no te limpie el parabrisas. ¿Qué quieres? Te estás haciendo la vista gorda cuando ves a alguien que tiene necesidad. Él te quiere limpiar el parabrisas. A veces lo traigo ya bien limpio, ya ellos ya me conocen. Si quieres lo limpio, pastor. Está limpio, pero ten tu moneda. Si lo tengo, se lo doy. Ese alguien a quien has endurecido tu corazón puede ser tu mamá.
Es vergonzoso ver a hijas que conocen la palabra y a hijos que se le ponen a su mamá: ay, no me quieres, parece mejor, creo que ni soy tu hijo, nomás porque les llaman tantito la atención. Pero es feo. Yo paso aquí a administración a los matrimonios, a las familias, y volteo a ver al hijo o a la hija y digo: ¿tú ya desafías a tu mamá? Dice: sí. Hace unos días atendí un caso de una chica así de 16 años que vino con su padre. ¿Qué sucedió? A los 2 días, ¿qué pasó, hermana? Se puso feo el asunto ahí. ¿Mandé? Vea. Pero hay hijos e hijas que han golpeado a su padre y a su madre, o les dicen cosas feas: maldita. No estamos hablando a gente de allá afuera. Dios está hablando a su pueblo aquí presente, a los que tienen duro su corazón, a los que se portan mala onda con mamá, que no obedecen a mamá, que no respetan a papá. Está hablando a gente que conoce la palabra, que no respeta a su marido. Está hablando Dios a nosotros que conocemos su palabra, que no respetamos y no tratamos bien a la esposa, y que somos majaderos, todavía decimos groserías. ¿Por qué dices groserías? Es evidencia que tu corazón está duro. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo a Dios. Dice el Señor en su palabra: de vuestra boca no deben salir palabras corrompidas, sino las que sean necesarias para edificación de los oyentes. Pero los oyentes son tu esposo, son tu esposa, son tus hijos, y te escuchan decir un montón de palabras corrompidas. Los cristianos o cristianas, repito, de corazón duro, no es el que dice creer en Dios, no es el que no oye la palabra de Dios, no es el que no ha visto, no es el que ha visto maravillas y milagros, sino el que no ayuda a alguien en este punto, que tiene necesidad, cuando se tiene el poder para hacerlo. Ese alguien, repito, puede ser mamá, papá, algún hermano, hermana en la fe, tu tío, tu primo, tu suegro, tu suegra. Cuando los cristianos o cristianas de corazón duro son aquellos que oyen la palabra de Dios pero no se corrigen. Cuando un cristiano o cristiana no se corrige después de escuchar la palabra del Señor, aunque siga escuchándola una y otra vez, aunque físicamente lo veamos en casa, en el templo, si no se corrige, es evidente que ha endurecido su corazón para con Dios y sus prójimos. Nuestra hermana Vero en su oración decía que a lo mejor tenemos debilidades o fallas, pero tenemos un Dios que es misericordioso, ¿sí? Y ese Dios misericordioso hoy te está hablando a ti, porque Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere sanarte de tu corazón. ¿Para qué? Para que vivas de acuerdo a su palabra y corrijas aquello en lo que has fallado. Eso no quiere decir que somos infalibles, podemos fallar en cualquier momento, pero cuando tú fallas, luego el Espíritu Santo te habla y te dice: pide perdón. Pues pides perdón y te corriges de inmediato. Si algún cristiano o cristiana, en lugar de arrepentirse, siguen los mismos pecados, eso significa que su corazón está duro, y el endurecer el corazón le traerá grandes males, muchos males. Tal como lo dice por medio del libro de Proverbios, capítulo 28, verso 14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme ¿a quién? A Dios. Mas el que endurece su corazón, ¿qué le va a pasar? Si me lo pusieron, ¿caerá en dónde? Caerá en el mal. Aquí lo dice el proverbio, lo repito: bienaventurado el hombre, yo diría la mujer, el esposo o la esposa, el hijo o la hija, el joven, el adolescente. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. ¿Qué significa temer a Dios? El que siempre teme a Dios, ¿qué significa? El que siempre obedece a Dios.
El temor a Dios es un respeto que te lleva a no transgredir ningún mandamiento. El temor a Dios es tan importante en la vida de la esposa, del hijo, de la hija, del esposo, ese temor que nos lleva a decir, no, yo tengo que obedecer a Dios, si lo desobedezco me va a ir como en feria. Entonces, ¿qué haces? Sabes que te va a ir como en feria, sabes que te va a ir mal, que si desobedeces, ¿qué haces entonces? Temes a Dios y lo obedeces y haces lo que a Dios le agrada. ¿No? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. En las Biblias, traducciones, Dios habla hoy, traducción de lenguaje actual, dice, esto es lo que puede pasar o pasará a quienes endurezcamos el corazón, porque Dios lo dice, caerán en la desgracia. ¿Quién lo dice? Dile a que tienes a tu lado, si endureces tu corazón, vas a caer en la desgracia. Dígaselo. No lo está maldiciendo, le está advirtiendo. ¿O no? ¿Qué, tuvieron miedo de decirle a que tienes a tu lado? Sí, pastor, pues es que usted no conoce a la que tengo, tal que tengo a mi lado. Bueno, dice el Señor en su palabra, trata a los demás como tú quieras ser tratado. Entonces usted puede decirle a que tiene a tu lado, no endurezcas tu corazón, porque si endureces tu corazón vas a caer en el mal. Y luego no me digan, ay pastor, me quebré una pata ese día que salimos de ahí, me resbalé y me caí de rodillas, me lastimé bien feo. ¿Y qué hizo usted? Ay, pues nomás maldije las piedras. Y quién sabe a quién más. Y a lo mejor hablaste del pastor, ay, el pastor que no arregle esta calle. No falta los de corazón durillo. Dice Dios esto, hermanos. Me atreví a poner esta cita porque lo dice Dios, no lo digo yo. El que endurece su corazón caerá en la desgracia. En otras palabras, dice Proverbios 28:14, bienaventurado el cristiano o cristiana que se arrepiente, pero el que endurece o la que endurece su corazón sufrirá cualquier tipo de maldiciones. Ni necesitas que te hagan brujería ni nada. Cuando tú estás actuando con un corazón duro hacia Dios, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu suegro, hacia tu suegra o hacia cualquier hermano, tú estás acarreando males y desgracia. Lo dice Dios. Si algún cristiano o cristiana puede reconocer que ha endurecido su corazón para con alguien o para con Dios, si se arrepienten hoy, se librarán de caer en la desgracia y Dios los bendecirá grandemente de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a la palabra del Hijo pródigo. Vamos a ver qué dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 21 al 24. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De acuerdo a esta parábola, el hijo pródigo es el cristiano o cristiana que un día endureció su corazón para con su Padre Dios y se fue a vivir perdidamente, cometiendo con avidez toda clase de impurezas. Pero un día, como hoy, decide regresar a casa arrepentido, y el Padre Dios, el Padre amoroso, lo recibió en casa e hizo fiesta. Y dice la Biblia, ahí mismo en ese mismo capítulo, pero en el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo no sé cuántos de los que escuchamos este mensaje o estamos escuchando nos identificamos con los que han endurecido su corazón para con Dios o para con algún prójimo. Yo no lo sé, pero ¿saben quién lo sabe? Dios. Así es que yo le quiero invitar ahorita a que vaya viendo contra quién has endurecido tu corazón.
¿Contra quién? Piénsale. Ahí vas a encontrar a alguien. A lo mejor puede ser hasta tu hermano en tu propia casa. Yo no le hablo porque habías de ver cómo es. A lo mejor puede ser tu hermanita que tienes a tu lado, que luego le das sus apes. Y tú no eres su mamá. Quien le debe de dar zapes es su mamá o su papá. Yo no sé si has endurecido tu corazón para con tu esposo. ¿Cómo lo tratas? Yo no sé si has endurecido tu corazón para con tu esposa. ¿Cómo la tratas? Yo no sé si has endurecido tu corazón para con tus papás. ¿Cómo los tratas? Yo no sé si has endurecido tu corazón para con tu mamá sola o tu papá solo y no los ayudas. Repito, no sé cuántos de los que escuchamos o escuchamos este mensaje nos identificamos con los que han endurecido su corazón para con Dios o para con algún prójimo, pero Dios sí sabe. Y hoy Dios, creo yo, está esperando que los cristianos o cristianas que han endurecido su corazón se arrepientan y para que en lugar de caer en la desgracia sean bienaventurados y tengan las bendiciones prometidas a los que le obedecen. Dios es fiel para cumplir con sus promesas, siempre y cuando nosotros obedezcamos, porque Él dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Y luego dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán si oyes la palabra y no la obedeces. Deuteronomio 28, usted lo puede leer ahí en casa. Ahí habla. Y si el Señor dice: bienaventurados a los que Dios corrige, en su ley los instruye, ¿qué quiere decir? Si alguien escucha la palabra y se deja corregir por Dios, se corrige, se arrepiente, va a venir bendición. Pero si oye la palabra y no se corrige, van a venir males. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que endureciste tu corazón para con Dios. En conclusión, hermanos y hermanas, yo voy a pedir a los de la alabanza que por favor pasen aquí, porque hoy es un día que dejes tu corazón duro. Ya deja ese corazón de piedra, déjalo. Deja que Dios lo quebrante, deja que vuelva a trabajar normalmente. Cuando lo dejes trabajar, cuando te arrepientas, va a empezar a trabajar normalmente y vas a empezar a ser diferente. Vas a empezar a tratar con amor, con misericordia a los demás. Y es algo que Dios nos pide: misericordia quiero y no sacrificios. Dice la carta a los Hebreos capítulo 3 verso 12 y 13: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día. Hoy es el día. En que Dios quiere que te arrepientas para que no sigas actuando con ese duro corazón hacia su palabra y hacia tus prójimos o hacia tu familia o a cualquier otro prójimo. La Biblia, traducción Palabra de Dios para Todos, dice, el mismo versículo de Proverbios 4:23 dice: tengan cuidado, hermanos, no es Proverbios 4:23, es Hebreos 3 del 12 al 13. Dice: tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad, ni la falta de fe, como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía existe ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y los vuelva tan tercos que les impida cambiar. No dejen que el pecado los engañe, haciéndolos pensar que está bien
porque eso los va a volver tercos, necios, aferrados, insensatos, y eso les va a impedir cambiar. No sé quiénes han endurecido su corazón para con Dios, pero endurecer el corazón es ser tercos, necios. No sé a quiénes Dios les ha estado hablando, diciéndoles que se deben de corregir y no lo han hecho. Hoy es el día. Quiero que sean honestos. ¿Quiénes de ustedes han endurecido su corazón para con papá o para con mamá y para con Dios? ¿Eso qué quiere decir? Que se ponen luego rebeldes, que luego son groseros, que no obedecen. ¿Habrá algún joven que ha endurecido su corazón? No dejes que el diablo te engañe. No dejes que Satanás te engañe haciéndote pensar que estás bien cuando no estás bien. Te has puesto bien grosero con papá y mamá en algún momento. Hoy es el día, dice el Señor, hoy es el día en que Dios quiere sanar tu corazón. Pero hoy es el día de sanar el corazón. Hoy es el día para sanar a los de corazón duro. Y hoy quiere que los esposos que hoy pueden reconocer que han sido de corazón duro para con su esposa, para con sus hijos, para con su cuñado, su cuñada, Dios quiere hoy sanarle. Y para sanarle hay que comer la palabra, como lo vimos al principio, y no escupirla. Hay que comer la palabra y hay que ponerla en práctica. Y hoy, si tú, varón, papá, o aunque no seas papá, pero eres mayor de edad, si has endurecido tu corazón para con alguien, yo te quiero animar a que te pongas de pie. Sé valiente, así como hemos sido valientes para endurecer el corazón y maltratar a los demás. Seamos valientes para reconocer que tenemos un corazón de piedra, duro. Ponte de pie, porque de esa manera Dios te va a librar del mal o de las desgracias. Pónganse de pie todos los varones que, de acuerdo al tema, pueden reconocer que han sido de corazón duro. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué necesitas hacer hoy para sanar tu corazón? Arrepiéntete. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Recuerda que yo no sé quiénes sí son de corazón duro. Yo no sé, Dios sí lo sabe. Y hoy es el momento que tú estás ahí de pie, le digas: Dios, perdóname. He endurecido mi corazón, he sido muy severo, muy duro con mi familia o con alguien. Pídele perdón. Recuerda que a Dios, aunque no lo veas, Él sí nos ve y Él sí nos escucha. Y ahorita Él está mirando tu corazón y Él está escuchando tu oración. Dile: Dios, en esta hora yo te pido perdón, porque no me había dado cuenta que he endurecido mi corazón hacia ti, hacia tu palabra, porque he sido desobediente. He hecho cosas que a ti no te agradan, a pesar de que conozco tu palabra. He actuado carnalmente. He manifestado la ira, he manifestado a través de mi boca palabras que no deben de salir de la boca de un hijo tuyo. He mirado cosas que no debo de mirar, y he tratado a mis prójimos, que es mi esposo, mis hijos, los he tratado mal. No he sido amable, no he sido amoroso con ellos. No sé, hermano, tú pídele perdón ahí donde estás a Dios. Has sido duro con tu cuñado, tu cuñada. Has sido duro con tu papá, tu mamá. Has sido duro con tu suegro, tu suegra. Has sido duro con tu tío, tu primo, tu hermano. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora aquí está el grupo de varones valientes, Señor, que se han puesto de pie, reconociendo que hemos encontrado en nuestro corazón dureza para contigo, para con tu palabra. En esta hora queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos a mí y a cada uno de tus hijos varones que están aquí.
los cuales en cualquier momento hemos mostrado dureza. Para con la esposa hemos mostrado dureza, para con los suegros hemos mostrado dureza, a lo mejor para con la familia de nuestra esposa hemos mostrado dureza, para con nuestros hijos, nuestra hija hemos mostrado dureza, para con nuestra esposa. Señor, queremos que tú nos perdones, queremos que tú nos sanes, queremos que tú hagas de nosotros, pongas en nosotros un corazón, pongas en nosotros un corazón de carne y quites el corazón de piedra, que se hizo de piedra voluntariamente porque nosotros decidimos oír tu palabra y no la obedecíamos, porque nosotros decidimos no amar a quien tú dices que debemos de amar. Quita ese corazón de piedra de los varones y pon un corazón de carne. Señor Dios Todopoderoso, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oro a ti, Señor, por todos los varones aquí presentes, y pido, Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos y que quites ese corazón de piedra y les des un corazón de carne. Cambia su corazón, cambia su mentalidad. Así como un día, Señor, tú cambiaste el corazón, mudaste el corazón de Saúl, que hasta profetizó, está dentro del grupo de los profetas, Señor, y eso sucedió cuando tú cambiaste su corazón. Hoy queremos, Señor, que tú cambies el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Cambia el corazón de las mujeres, de las esposas, cambia el corazón de los hijos, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Hoy podría, Señor, gritarte como lo gritan aquellos hermanos de Corea que te dicen: Señor, Señor, Señor. Cambia el corazón de piedra y pon un corazón de carne en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en papá, en mamá, en el abuelo, en la abuela. Señor, cambia los corazones. Sabemos que si endurecemos el corazón vamos a caer en desgracia, y hoy tú has hablado a nuestras vidas, Señor, y te hemos pedido perdón. Y sé que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y también nos libra de caer en la desgracia. Aquí estamos, Señor, tanto tu iglesia, esta iglesia que tú has levantado en este lugar, aquí está, Señor. La declaramos libre del poder del pecado por la sangre del Cordero. Las declaramos libres del corazón duro. Los declaramos sanos de su corazón en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Póngase de pie, por favor. Repita conmigo. Póngase de pie, levante sus manos y repita conmigo. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida y has cambiado mi corazón. Has quitado el corazón de carne, has quitado el corazón de piedra y has puesto un corazón de carne, sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Yo estoy sano de mi corazón por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús.